porque en este momento llega nuestro invitado de esta hora. El pastor Luis Berríos es pastor de la iglesia bautista de Country Club. Todos los viernes a esta hora él viene para compartir una palabra de Dios con nosotros. Es el momento donde yo me salgo del panorama para que la palabra fluya de manera ininterrumpida y por unos minutos escuchar una palabra que es de directo al corazón de Dios. Se la puso al pastor Berríos y él la compartirá con todos nosotros. Esta palabra es para ti. El pastor Berríos viene a decirnos lo que el Señor nos quiere comunicar. Pastor, bienvenido como siempre aquí a Terto Hablemos. Saludos. Muchas bendiciones a toda la audiencia de Terto Hablemos, compañeros pastores y pastoras que siempre están ahí conectados y conectadas y también compartiendo, ¿verdad? Esta programación con otros compañeros ministros que entendemos que han de ser bendecidos como lo hemos estado haciendo durante todas estas semanas, ¿verdad? Y el tiempo que lleva esta programación al aire. Damos gloria a Dios por esta oportunidad. Adelante, pastor, con la palabra que Dios ha puesto en su corazón y nuevamente gracias por dejarse usar por el Señor. Amén. Queremos compartir una porción de la escritura que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer los versos 1 al 5 para reflexionar sobre el tema una pastoral responsable. Una pastoral responsable. Dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire, las cartas dirigidas a Timoteo, Tito y Filemón son conocidas también como las epístolas o cartas pastorales. Y esto debido a que el contenido de estos escritos en su gran mayoría va dirigido a dar instrucciones referentes a asuntos de la pastoral. La porción bíblica que leímos resalta, entre otras cosas, la responsabilidad que tenemos ante Dios, los pastores y las pastoras, algunas de las tareas que tenemos que realizar en la pastoral. También podemos resaltar la importancia de mantener la sana doctrina y otras recomendaciones finales que da el apóstol a Timoteo, que las podemos aplicar también a nuestro ministerio pastoral. Y cuando hablamos de nuestra responsabilidad, sí podemos pensar que los pastores y pastoras tenemos una responsabilidad doble, una responsabilidad para con la congregación que Dios nos ha puesto, pero una responsabilidad principal y primaria para con Dios. O sea que nuestra primera responsabilidad es delante de Dios. Por eso en el versículo 1, el apóstol le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Si hay algo que no podemos olvidar los pastores y pastoras, es que aunque quien afirma y reconoce nuestro llamado al ministerio es la iglesia, o sea, lo confirma, nuestra responsabilidad primaria es con Dios. Él es quien nos llamó. Él fue quien nos escogió y quien nos separó para el ministerio. Fue Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien puso esa llama ardiente en nuestros corazones, que es posible que ella aquí en un momento dado como Jeremías la haya tratado de resistir, pero no pudimos. Recuerda ese momento cuando Jeremías había decidido quitarse del ministerio y dice que sintió una llama, algo ardiendo que no pudo resistir y tuvo que dejar que Dios ganara y responder al llamado. Estando conscientes de esta realidad, sabemos que tenemos que cuidar bien el rebaño, porque tenemos que rendirle cuentas al Señor. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 17, allí hay un versículo y parte de ese versículo dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes, hablándole a las ovejas, y tienen que rendir cuentas a Dios. Así que nosotros como pastores y pastoras tenemos que rendirle cuenta a Dios del rebaño que puso bajo nuestra responsabilidad. Así que tenemos que estar conscientes de esa realidad. Así que ser responsables con Dios implica cumplir nuestro deber para con la iglesia que nos llamó al pastorado. Ser responsables con Dios también significa serle fiel a la denominación que nos endosó en el caso de aquellos que están bajo algún concilio, organización o denominación. Ser responsable con Dios es estar disponibles para atender las necesidades que tiene también la comunidad donde ubica la congregación,
en donde pastoreamos, o sea que identificamos esas áreas y esas necesidades y tenemos que hacer algo. Lo segundo que encontramos en los versículos que leímos, 2 Timoteo 4, 1 al 5, es que hay un encargo que se le da a Timoteo y vamos a ver el contenido de ese encargo. Mire, mi hermano, mi hermana, todos sabemos que son múltiples las tareas a realizar en la pastoral. El pasaje que estamos considerando menciona algunas de ellas. Y a nuestro entender, pudiéramos pensar que las que se le encargan a Timoteo están relacionadas con la preparación del rebaño para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando venga nuevamente. Él lo prometió. Y, ¿sabe? Yo en esto pienso que el mensaje de la venida de Cristo por su pueblo a veces se ha descuidado. Hubo un tiempo que nosotros sabemos de un evangelista bien conocido que el tema de su mensaje era Cristo viene y todo el tiempo estaba enfatizando que Cristo viene y tal vez hubo quien dijera, tanto todo el tiempo diciendo que Cristo viene y no ha venido y tantas cosas, pero tenemos que tener el cuidado de que ese mensaje no lo debemos descuidar. Siempre tenemos que enfatizar que Cristo viene y que tenemos que preparar a la congregación que Dios puso bajo nuestra responsabilidad para el encuentro con Dios, porque Jesús va a volver. Así que lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en ese versículo 2, la primera parte, que prediques la palabra. Los pastores y pastoras somos llamados a predicar la palabra, no a entretener a la gente. Estamos llamados a predicar y enseñar la palabra de Dios. Ese es el alimento que nutre el alma y el espíritu de las ovejas. Es por falta de buen alimento que algunos creyentes son llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina que surge por ahí. Así que la proclamación de la palabra es lo que lleva a la gente a tener encuentros con Dios. Dice la Escritura en Romanos 10, verso 16, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es interesante porque los coritos y los himnos que son parte de nuestra liturgia son buenos, son importantes, pero jamás pueden sustituir la proclamación de la palabra del Señor. Y a mí me choca porque he escuchado gente que me lo ha dicho, no es asunto de que bueno, lo oí decir por allá, es que me lo han dicho, el culto de nosotros estuvo glorioso, estuvo tremendo. ¿Y qué pasó? Cantamos solamente 2 coritos. Y no se pudo predicar la palabra porque se derramó el poder de Dios y se manifestó de una forma tremenda. Y yo me pregunto, ¿y usted se acostumbra a eso? Si usted está detrás de eso solamente, hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que ocurre en el culto de adoración al Dios del cielo es importante, pero no podemos dejar de lado la proclamación de la palabra del Señor. Así que un segundo elemento que quiero resaltar en cuanto a la predicación de la palabra es la importancia de la preparación del pastor y la pastora. En 2 Timoteo 2:15, Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia prepararte o presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que tenemos que prepararnos bien para predicar la palabra de Dios. El tiempo de manipular a la gente con gritos, puñetazos en el púlpito y zapatazos en el suelo ya pasó a la historia. Tenemos que entender que en nuestras iglesias tenemos gente preparada, no solo en el contexto de lo secular, sino también en cuanto al estudio de la palabra. Y es por eso que tenemos que prepararnos teológicamente para que no estemos diciendo disparates en la predicación desde los púlpitos. Y ya como continuamente aprovecho este medio para enfatizar lo que nos dice Jesús cada rato, que el seminario está ahí, teológico, está disponible para preparar a los pastores y las pastoras. Y es bien importante que teológicamente nos preparemos bien para usar bien la palabra del Señor. En los seminarios se nos dan herramientas que nos ayudan a hacer un buen uso, hacer un uso responsable de la escritura cuando vayamos a predicar. Lo segundo que el apóstol le dice a Timoteo es que instes a tiempo y fuera de tiempo. La traducción del lenguaje actual traduce anúncialo aunque ese momento no parezca el mejor, no parezca ser el mejor. Le dice insta a tiempo y fuera de tiempo. Esa versión traduce anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Mire, el mensaje no es que seamos inoportunos, sino que aprovechemos las oportunidades que se nos presentan para predicar la palabra. Y para eso tenemos que estar preparados y preparadas y ser sensibles a la voz del Espíritu para discernir esos momentos cuando hay que exhortar y traer la palabra de Dios. Otra cosa que le dice el apóstol dentro de lo que es el contenido del encargo que le da, le dice redarguye en ese versículo 2. Y eso implica convencer,
crear conciencia sobre lo que el ser humano puede estar haciendo que lo aleja y lo enemista con Dios. Tenemos que hacer advertencias basadas en lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa importante con relación a eso, cuando hablamos de hacer las advertencias basadas en lo que dice la palabra, es porque 2 Timoteo 3:16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y la mujer también, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es responsabilidad de nosotros, los pastores y las pastoras, lograr que la palabra de Dios haga eso, a través de la palabra, ministrar a la congregación que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Lo otro que el apóstol le dice a Timoteo en esta porción es: reprende. Y es la importancia que, aunque tenemos que tratar a las personas con amor, porque cubrirá multitud de pecados, dice la Escritura, no podemos pasarle la mano al pecado. Entonces, en este sentido, no podemos decirle a la gente: mira, está bien, no importa lo que estás haciendo, no, mira bien, no, sigue por ahí, que no hay problema. No. Hay que ir conforme a la palabra a orientar a la gente sobre este particular. Pablo le dice: reprende. También le dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí podemos hacer referencia a que en la pastoral tendremos que llamar aparte a algún hermano, alguna hermana, con el propósito de orientarle, consolarle, exhortarle y animarle, incluyendo aconsejarle, lo que para mí puede representar ese proceso de orientación espiritual pastoral aparte. No es que desde el púlpito empecemos a estar señalando, atacando o tratando de corregir a la gente, sino en un proceso adecuado poder llegar a exhortarlo. Así que cada uno de estos tres imperativos, el redarguir, reprender y exhortar, debe ir acompañado de paciencia y deseo de enseñar para que la gente crezca y madure en su relación con el Señor. La idea aquí es la de preparar almas para el encuentro con el Señor, no de sacar a la gente del evangelio para que terminen en la perdición. Lo tercero que puedo resaltar de esta porción que leímos es la importancia de mantener la sana doctrina. Cuando leemos los versículos 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que Pablo le habla de la importancia de cuidar la sana doctrina, de mantenerse dentro de la sana doctrina, porque vendrán tiempos en que la gente no soportará la sana doctrina. Hay contextos que cuando escuchan a pastores, pastoras o aún a líderes o creyentes expresar lo que la Biblia dice, rápido los etiquetan de fundamentalistas. Cuando tomamos posturas en armonía con lo que dice la palabra, no porque queremos juzgar, no porque queremos condenar, no porque queremos señalar, sino simplemente es que la Biblia lo dice. Yo no te puedo decir a ti que algo que Dios no aprueba, que sí está bien. Si Dios no lo aprueba, el pastor o la pastora no le puede decir: sí, está bien, no hay problema, y tratar de buscar una explicación, de darle la vuelta al texto para decir lo que el texto no dice. O sea, y por eso a veces eso nos va a causar que haya gente que no querrá soportar la sana doctrina, que pretenderá que nosotros le digamos lo que ellos quieren oír, como dice más adelante. Otra cosita que encontramos allí en esos versículos es que va a haber personas en los tiempos postreros que buscarán maestros que les enseñen lo que ellos quieren oír. Y así que hay personas que quieren que todo el tiempo se les esté diciendo y que se les hable del amor, que Dios los va a bendecir, que Dios los va a prosperar. Cuando, mire, tengo que decir esto porque lo he dicho en otras ocasiones, hay congregaciones, y lo digo aún incluyendo donde yo he pastoreado, que esperan que todo el tiempo el pastor o la pastora estén diciendo: Dios te va a abrir puertas, Dios tiene planes contigo, Dios tiene propósito para con tu vida, Dios te va a prosperar, Dios te va a suplir, Dios va a hacer obras maravillosas, el Dios del cielo se va a glorificar en tu vida y va a suplir todas tus necesidades. Ese mensaje, ahí uno escucha muchos amén y mucho gloria a Dios. Pero cuando el pastor o la pastora tiene que traer una palabra que está en dirección a que hay que arreglar nuestra vida con Dios, hay que prepararnos para el encuentro con Dios, tenemos que hacer los arreglos para honrar a Dios en donde quiera que estemos, ese tipo de mensaje, como que ahí no hay mucho amén. Así que hay personas que esperarían que cuando habla de que buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír, que esperarían que se les diga que no importa la vida que estén llevando, se van derechitos.
Y yo preguntaría, ¿derechito para dónde? Pero bueno, eso le gustaría escuchar a alguna gente. Así que otra cosa que nos podemos mencionar de estos pasajes que estamos leyendo, específicamente el versículo 3 y 4, que le darán la espalda a la verdad. Y eso es una forma de apostasía. Gente que después de haber conocido la verdad, llega el momento, mire, usted sabe de gente que cuando después de tanto tiempo llevar en el evangelio, de momento se dispararon una maroma de creer un disparate, y después de haber estado en la verdad por tanto tiempo, le dan la espalda a la verdad y comienzan a decir que lo que habían creído no era correcto, que ahora lo que ellos creen es lo correcto, y son enseñanzas que contradicen las verdades y los principios fundamentales de la palabra de Dios. Así que le darán la espalda a la verdad. Lo otro dice que se dejarán llevar por cuentos. Gente que hay quienes les gusta que todo el tiempo le estén haciendo chistes. Hay gente que quieren que el pastor y la pastora todo el tiempo. Yo no estoy diciendo si es bueno o no es bueno hacer chistes. Todos decimos de vez en cuando algo jocoso dentro de las predicaciones, pero nosotros no estamos llamando a entretener a la gente. Los pastores y las pastoras nos están llamando para entretener a la gente. Nosotros tenemos que preparar a la gente para el encuentro con el Dios del cielo. Y hay gente que le gustaría que se les estuviera haciendo cuentos, historias, que todo el tiempo ellos estén riendo, y nosotros, vuelvo y repito, el Señor no nos llama a estar entreteniendo a la gente, es a prepararla para el cielo. Y entonces encontramos las recomendaciones finales en el pasaje que estamos considerando en el versículo 5. El reto para Timoteo en aquel entonces y para los pastores y pastoras en nuestro tiempo es a no dejarnos llevar por corrientes que arrastran a otros. El llamado es a mantenernos fieles a aquel que nos llamó y a no vender nuestros principios y nuestras convicciones. No podemos permitir que se nos llene la cabeza con la idea de que una pastoral exitosa es aquella que le dice a la gente lo que quiere oír para congraciarse con ella. Debemos cuidarnos de no comprometer el evangelio por miedo a la gente. A veces nos olvidamos que aunque hay gente que le gusta que le pasen la mano a su pecado y que solo quieren oír lo que les agrada a su oído, también hay gente que quiere oír palabra de Dios como alimento sólido y nutritivo. Son personas que no quieren cuentos, no quieren cuenta con su salvación y quieren recibir pasto fresco, no adulterado ni contaminado desde el púlpito. Por eso el escritor sagrado recomienda a Timoteo y a nosotros que debemos conservar el buen juicio, pero tú sé sobrio en todo, mantén la cabeza en su lugar. La persona sobria es tranquila, estable y cuerda. No se encuentra embriagado con el anhelo de cosas sensacionales o sentimentales. No aparta el oído de la verdad para volverse a fábulas y a cuentos y a historias. Mi hermano, yo creo que si hay algo que tiene que ser céntrico en la vida de un pastor y una pastora, es el que viva y predica la palabra. No estar dejándose llevar de cuentos. Es más, a veces nos desviamos mucho. Y es bueno enriquecernos con lo que otros escriben y lo que otros dicen, pero no es tanto lo que otros escriban y otros digan, es lo que yo he experimentado y he vivido al entrar en contacto con la palabra, y después que esa palabra me habla a mí, me ministra a mí, entonces yo transmitirla a aquellos que están bajo mi responsabilidad pastoral. Otra cosa importante que le dice es soporta los sufrimientos, soporta las aflicciones, le dice a Timoteo el apóstol. Y en la pastoral sabemos que no todo el tiempo las cosas salen bien. De eso estaba hablando ahorita el compañero Jesús. No todo el tiempo las cosas salen como esperamos. Eso implica que nos puede crear aflicción, que nos puede crear momentos difíciles. Ahorita le comentaba a Jesús cuando él estaba tocando ese tema, que si Moisés hubiera sabido todo lo que iba a tener que padecer, todo lo que hubiera tenido que sufrir, porque en el momento del llamado, él vio la zarza ardiendo, te mete tu mano en el costado, salió leprosa, vuelve y métela, salió sana, tira la vara, se convirtió, agárrala, se convirtió en vara nuevamente. Entonces, todo eso estuvo glorioso. Ese es el impacto impresionante. Pero si Moisés hubiera sabido todo lo que iba a sufrir en el desierto con aquel pueblo, ¿hubiera aceptado el llamado? Esa es una pregunta retórica para que usted la piense. Así que otra cosa que le dice el apóstol para ir cerrando, ¿verdad? A su hijo Timoteo espiritual en cuanto a los encargos finales es que hiciera obra de evangelista. O sea, no dejes de predicar la buena noticia. Hay gente que necesita escuchar la verdad del evangelio. El evangelio son buenas noticias y nosotros como pastores y pastoras también tenemos que hacer obra evangelista y seguir proclamando la buena nueva de salvación. Y finalmente le dice, cumple con tu ministerio. Mire, los pastores y pastoras no podemos vivir del cuento.
ni esperar que otros hagan lo que tenemos que hacer nosotros, lo que nos corresponde a nosotros y a nosotras hacer. Recordemos que aunque aquellos a quienes les sirvamos no reconozcan nuestra labor, el Señor que nos llamó sí la reconoce y de Él recibiremos la recompensa. Hay un texto que Jesús cita todas las semanas al terminar el programa, que es bien poderoso, y yo sé que Él lo va a repetir, pero tenemos que entender que el Señor es el que nos va a recompensar, aunque la gente que está bajo nuestra responsabilidad no quiera reconocer lo que hayamos hecho, no estemos pendientes a eso, sino de querer honrar a nuestro Señor. Y vendrá el momento cuando también escucharemos las palabras de nuestro Señor que nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga. Jesús. Aquí estamos, escuchando detenidamente la palabra de la mañana. Una palabra que nos reta, pastor, retante a todos los pastores y a todas las pastoras a predicar la palabra, a predicarla. Yo, pastor, suscribo sus palabras y sin lugar a dudas es la palabra de Dios que usted ha mencionado en esta mañana. No hay duda alguna, pastores y pastoras que están conectados con nosotros, líderes. Hay pastores y hay líderes también que me llaman, me escriben todos los días, que gente que están en pleno proceso de candidatos al ministerio, que se conectan con nosotros. Es importante que todos ustedes y yo también y todos sepamos esta importancia que el pastor Berríos nos ha presentado esta mañana, a predicar la palabra. Es que predica la palabra. Me parece que esta mañana es un tremendo desafío para todos nosotros, que esta palabra no vuelva atrás vacía y que no nos veamos en la posición de ser oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Pastor, me parece que luego de haber enviado esta palabra, una oración será determinante y poderosa para que la palabra que ya salió no vuelva atrás vacía. Adelante, pastor. Seguro que sí. Señor, estamos contigo, dándote gracias, adorando, bendiciendo, exaltando tu nombre. Y queremos presentarnos delante de ti en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Venimos en sus méritos para pedirte por nosotros como pastores y pastoras, que nos ayudes a poder seguir la orientación, el consejo del apóstol cuando escribe a Timoteo, de las cosas que tenemos que tener presente en el tiempo que estamos viviendo, que como pastores y pastoras tenemos la responsabilidad de atender un rebaño y de darle un alimento fresco, un alimento que alimente su espíritu y su alma y que los prepare para el encuentro con Jesucristo. Ayúdanos, Dios del cielo, a poder a desarrollar una pastoral responsable en armonía con tu palabra, para que así en el día que viene podamos presentarnos delante de ti, Dios del cielo, sin avergonzarnos, porque hemos sido, como dice tu palabra, un obrero que procura presentarse delante de Dios de manera aprobada, que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Gracias, Padre, por este privilegio. Declaramos bendición sobre la pastoral en Puerto Rico y en todos los países donde está llegando, Señor, te hablemos, y aún donde aquellos que no nos escuchan, pedimos bendición para que cada pastoral pueda ser de impacto y de bendición en todos los lugares donde se encuentran. Gracias, Padre, por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, tremenda palabra, pastor, en la mañana de hoy. De hecho, aprovecho para decirle que tengo por aquí un mensaje, tengo varios mensajes de gente que han recibido la palabra y la han recibido con mucha alegría. Permítame por aquí tener la pastor, la palabra que gente que ciertamente ha visto esta palabra con gozo. Por ejemplo, Jorge Baullet nos dice: el mensaje de arreglar las cosas con Dios es un mensaje de amor. Dios desea que procedamos a arrepentimiento. Francisco González nos dice: tremenda palabra y edificante. Julio Garay nos dice: Dios le continúe bendiciendo, pastor. La pastora Wanda Lozada desde España nos dice: qué bueno verle, pastor Berríos. Tenemos gratos recuerdos de usted y su congregación en Carolina hace varios años. Un abrazo desde España. Así que qué bueno que la gente recibiendo la palabra, pastor, que han estado ahí y que nuevamente le agradecemos
que todos los viernes usted se convierte en la boca de Dios para decirnos cosas muy importantes del ministerio. Gracias por bendecirnos, por hablarnos, porque a mí también Dios me habla. Y a mí el Señor también me coloca en mi sitio y me dice, oye, esté pendiente de estas cosas. Qué bueno que yo también recibo esa palabra para la gloria de Dios. El primero que tiene que aplicársela soy yo también. O sea, que recuerda que nosotros los pastores y pastoras estamos seguros de que la palabra va en dos direcciones, ¿no? Es como espada más cortante que de toda espada de dos filos, o sea, va en dos direcciones. Así que nosotros tenemos que el reto de aplicarla y luego entonces también compartirla. Tremenda palabra, pastor. Pero dígame cómo la gente puede comunicarse con usted, pastor, y con su ministerio para la gloria de Dios. Bien, nosotros estamos a través de Facebook, estamos dando las actividades de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Country Club. Estamos dando actividades los domingos a las 10 de la mañana en el culto de adoración y proclamación de la palabra. Usted a través de Facebook puede encontrar allí desde las 10 de la mañana nuestras actividades, y los miércoles de la noche estamos también transmitiendo el culto a través más bien de formato de estudio de la palabra a las 8 de la noche los miércoles a través de Facebook Live. Y ya más en lo personal, pues si interesa de alguna manera comunicarse, me puede conseguir en el 787-536-2234. Ahí está la información de nuestros buenos amigos del pastor, en este caso el pastor Luis Berrío. Pastor, gracias nuevamente. Que la paz del Señor sea contigo, pastor, y que tengas un excelente fin de semana. Igual para ti, mi hermano.